Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Power BI de Ser este experto. Y en esta sesión vamos a utilizar otro ejemplo, de tal manera que podamos seguir viendo algunos objetos visuales de Power BI, como hemos venido haciendo en las sesiones anteriores. En esta ocasión vamos a trabajar con un libro que te voy a dejar en el material de clase, en el Drive, un libro que se llama Base de Datos de Proyectos. Y esto puede ser aplicado a cualquier tipo de datos, así como utilizamos nómina, utilizamos ventas, utilizamos una matriz de un plan semanal de trabajo. En este caso lo vamos a utilizar, vamos a crearlo, es a partir de la data de un proyecto. De hecho, yo les comentaba que muchos sistemas de proyectos te permiten descargar la información. Acá, en esta ocasión, tenemos un portafolio de un proyecto, de una empresa constructora, donde tenemos una serie de proyectos catalogados en un portafolio, y así podemos tener estos tabulados los proyectos por la categoría en ese portafolio. También tenemos los nombres de los proyectos, total de actividades, las actividades que están ejecutándose, las que no han iniciado. Tenemos la fecha de inicio y finalización de cada uno de esos proyectos, la gerencia responsable o gestor responsable de cada uno de esos proyectos, la ubicación del proyecto, el costo, tenemos porcentajes, por ejemplo, de ejecución presupuestaria, porcentaje de trabajo ejecutado, duraciones, cuánto han avanzado los proyectos en duración, las variaciones, y así tenemos una cantidad de información, mucha ya referente a costos, trabajos, ¿okay? Y esto nos va a permitir a nosotros ahora hacer un dashboard, no solamente de un proyecto, sino de un portafolio, de un proyecto donde vamos a tener diferentes interacciones con la información. Así, por ejemplo, en un mismo dashboard podemos entonces presentar ya sea los indicadores de un área de negocio o de una gerencia o de una ubicación. Y en esta ocasión vamos a agregar un objeto y vamos a empezar a ver entonces los objetos cuando son del store de Microsoft, donde podemos obtener objetos adicionales. Entonces vamos a comenzar con este cuadro. Fíjense que es un cuadro de Excel en un libro denominado Base de Datos de Proyectos, y vamos a utilizar entonces recursos que hemos venido manejando las veces anteriores. Como la información está en un cuadro de Excel, para que sea mucho más amigable el buscar la información que vamos a usar, vamos a entonces convertir este elemento, este cuadro, vamos a convertirlo en una tabla. Y de hecho después le hacemos unos cambios, vamos a ver cómo eso afecta al proyecto o afecta a nuestros dashboards. Hacemos un cambio, por ejemplo, valores en el portafolio, y vamos revisando cómo Power BI tiene la posibilidad de, cuando nosotros lo solicitemos, conectarse nuevamente a la fuente de los datos y actualizar los indicadores dependiendo de qué área yo haya agregado o haya modificado. Entonces, acá vamos a convertir este cuadro en una tabla. Recuerden que para convertirlo en una tabla, basta con que ubiquen una celda de ese cuadro, y los pasos son sencillos porque es irme al menú contextual de Excel, insertar. Esto no es obligatorio, pero ¿qué nos facilita esto? Poder ubicar la información más rápido dentro de ese gigantesco libro de Excel. Entonces, eso vamos a, inclusive nosotros decidimos qué nombre darle a la región que contiene la tabla o las tablas que vamos a utilizar, como lo hemos visto en casos anteriores, donde usamos un modelo relacional donde están involucradas 7 tablas, y todas las tablas están en un libro de Excel en diferentes hojas. Entonces era mucho más engorroso buscar la información. Pero entonces ahora fíjense que yo me ubico en una celda y me voy a insertar. Y recuerden que en insertar vamos a buscar las herramientas de tabla. Entonces las herramientas de tabla es un subgrupo de herramientas que tenemos en la cinta horizontal, en el lado izquierdo, y nos enfocamos en este caso dentro de la herramienta tabla. Entonces los pasos son sencillos, porque la configuración solamente consta en, primero, Excel tiene la capacidad de seleccionar todas las filas y las columnas del cuadro, o sea que no tenemos que estar sombreando nada. Acá nos da las coordenadas del cuadro que ubicó, que va de la celda A1 hasta la celda Z49, y le indicamos aceptar. Simplemente eso. Yo le sugiero y que estemos pendientes que esta casilla está activada, aunque está activada por defecto, pero verifiquemos que está activada. La tabla tiene encabezado, porque los encabezados son los campos que vamos a utilizar en el dashboard.
Entonces es importante saber qué columna contiene qué información. Y así que le decimos aceptar. Y con esto, fíjense que Excel le cambia inclusive el formato al cuadro, es que es una combinación de colores, y ya con esto lo convierte en una tabla. Ahora, ¿cómo se va a llamar la tabla? Inmediatamente nos vamos a nombre de la tabla, que es una de las propiedades de este objeto, y que el nombre que le da Excel por defecto es tabla, pero nosotros le vamos a colocar, por ejemplo, portafolio. Portafolio va a ser el nombre que nosotros le damos a la tabla y presiono Enter. ¿Ok? Lo único que vamos a hacer es guardar los cambios. Guardamos los cambios. Este libro va a estar guardado, archivo, guardar como. Yo lo voy a ubicar en el escritorio, de esta manera que cuando en Power BI yo le diga dónde está la información, y se llama base de datos de proyecto y va a estar en el escritorio. Guardar, como ya existe, ya le va a reemplazar los cambios que le hicimos, que fue crear la tabla. ¿Ok? Ya con eso creamos la tabla. Por ahora, es indiferente que el libro esté abierto o no. Yo lo voy a cerrar y cuando vayamos a hacer los cambios, lo abrimos otra vez. Acá nos vamos otra vez a la interfaz de Power BI. Yo cerré la ventana de bienvenida y acá tenemos el entorno de trabajo en el escritorio de Power BI, listo para comenzar. Entonces recuerden, nosotros vamos a utilizar Excel y generalmente los usuarios finales utilizan Excel como intermediario para conectarse con la información. Y en este caso nosotros vamos entonces a buscar entonces la fuente de los datos que está en Excel. Quiere indicar entonces importar datos de Excel. Podemos hacerlo desde acá o podemos hacerlo desde el menú contextual inicio. Si lo hacemos de inicio, recuerden que el acceso a los datos está en la sección de datos y específicamente un libro de Excel. Yo le voy a indicar que es un libro de Excel. ¿Qué otras fuentes de datos podemos obtener? Puede ser inclusive un archivo PDF, un archivo de texto, puede ser una base de datos de Access, que también es una base de datos, por ejemplo, eh, de Microsoft, y él también tiene la posibilidad de conectarse a otras fuentes de datos. Generalmente yo les comentaba que usuarios de SAP, por ejemplo, que quieran hacer dashboard con los datos de un módulo de SAP, generalmente acuden al programador de SAP para que les cree el modelo relacional con las tablas dentro de SAP y le deja el modelo listo para ellos crear sus dashboards. Y acá ahí sí requiere ciertos protocolos para conectarse con las bases de datos. Nosotros vamos a utilizar por eso Excel de intermedio. Ya descargamos la data del portafolio de nuestro sistema de proyectos, le descargamos a Excel y simplemente vamos a buscar ahora ese libro de Excel que preparamos. Yo me voy a ubicar entonces en la fuente de los datos que está en el escritorio. Es un libro Excel que yo acabo de guardar con un nombre y el nombre es portafolio de proyectos, base de datos de proyectos, perdón, el cual contiene una tabla que se llama portafolio. Selecciono el libro que previamente modifiqué, que es el libro base de datos de proyectos, que ustedes van a poder descargar desde la página, de la carpeta donde están los ejercicios del curso, y ahora le indicamos abrir. ¿Ok? Entonces, fíjate que él muestra un mensaje previo indicando que está conectando con ese libro, está ubicando el libro, y luego abre su navegador, abre el navegador que es propio de Power BI para mostrar el libro y su contenido. Y acá tenemos entonces el libro, base de datos de proyecto y lo que consiguió dentro del libro. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con las tablas. Y el icono de la tabla es muy específico porque es el que tiene la cinta azul, el icono de la cinta azul en la parte superior. Vamos a trabajar con una tabla. Acá es una sola tabla que contiene toda la data en una matriz y se llama portafolio. Lo selecciono y una vez seleccionado, fíjense que tenemos entonces en la parte derecha parte de la información que está dentro de la tabla. ¿Ok? Y acá simplemente, como la información estaba previamente en Excel y por ahora no requiere ninguna modificación de la estructura o la forma de mostrarse, podemos llevarla directamente a Power BI. ¿Cómo? Indicamos que queremos cargar los datos. Ahora recuerden, Power BI se conecta por una vez al libro de Excel, toma la información y se trae todas las filas y las columnas de la matriz, de la tabla o tablas que esté leyendo, y las va a cargar en el archivo nuevo, que es donde estamos trabajando. O sea que de aquí en adelante no es necesario tener una conexión activa con el libro Excel, solamente hasta que nosotros se lo pidamos.
Entonces ahora acá tenemos entonces cargando la información, está cargando la información y entonces ahora simplemente una vez que termine de tomar toda la información de Excel, él crea su propia matriz de datos y me coloca esa estructura en la sección llamada datos. Dependiendo de la cantidad de filas y columnas que esté cargando, es posible que tarde cierta cantidad de segundos. Ya acá terminó de cargar la información y observen que en la parte derecha, en el panel que hemos ido trabajando de campos, aparece la única tabla que importamos en esta ocasión, que es la tabla matriz portafolio. Al desplegarla, acá tenemos entonces todos los campos que no son más que los encabezados de la columna de la tabla. Por eso es importante que cuando construyamos tabla, estén los encabezados. Esta tabla tiene encabezado. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí están todos los encabezados de la tabla, mostrándome los tipos de datos. Los datos numéricos, aparece con el símbolo sumatoria. Los datos, por ejemplo, de fecha aparecen con un calendario y los que no tienen hasta ahora ningún tipo de icono es porque son campos de texto. Son campos de texto, campos numéricos, pueden ser campos heteros con decimales. Fíjense que aquí te está mostrando una serie de columnas con la información. ¿Está correcta la información para yo poder crear mi gráfico? Sí, porque tengo una tabla donde todo está tabulado y está tabulado todo, bien tabulado en columnas, están las variables que podemos utilizar, que son los campos, y no tenemos que hacer ningún tipo de transponer información como en el ejercicio anterior. O sea que ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar. Ahora recuerden que vamos a utilizar entonces nuestros elementos para comenzar a crear este dashboard, que es de un portafolio de trabajo. ¿Ok? Donde hay una fecha de inicio, una fecha de culminación, hay ciertos trabajos programados y tienen un costo. Y eso está ubicado en un lugar geográfico, tiene un responsable y tiene una categoría. Entonces ahora la idea es crear el dashboard dependiendo de aquellos elementos que yo requiera. Ejemplo, yo como son varios proyectos que están categorizados, y si yo quiero verlo, recuerden que yo puedo cambiar de vista si nos vamos a nuestra vista de datos. Si yo me doy mi vista de datos, observe entonces que acá también puedo ver la hoja de cálculo que el programa trajo al archivo, o sea, su propia hoja de cálculo. Y aquí está. Y fíjense que uno de los elementos que clasifican los proyectos es el portafolio, donde hay proyectos corporativos, de tecnología, de construcción, de desarrollo de productos, de manufactura. Estos son los ejemplos que yo estamos utilizando para este proyecto. Perdón, para este dashboard. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que uno de los elementos que nos va a servir para tabular la información o segmentarlas el portafolio. Pero también tenemos fechas, fecha de inicio y culminación, tenemos responsables, tenemos la ubicación geográfica de los proyectos. Entonces, pues ya tenemos una serie de información que nos permite inicialmente segmentar esos datos. Entonces, yo me voy a ir nuevamente a mi vista de informe, que es la vista donde podemos observar lo que vamos haciendo, que es esta vista visual, y recuerden que el área que tenemos reservada para trabajar es esta área de acá. Entonces, acá es donde vamos a construir nuestro dashboard y vamos entonces a comenzar partiendo de que yo quiero crear un segmento de datos. Y ese segmento de datos va a aparecer aquí en la parte superior, que lo quiero en forma de botones, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y aparte de eso, vamos a agregar otros elementos gráficos de los que hemos utilizado anteriormente. Pero vamos a comenzar con un segmento de datos. Escojo el elemento visual en el área de visualización. Y el segmentador o la segmentación de datos es este objeto que tenemos acá. Entonces vamos a escoger una segmentación de datos. Se inserta el objeto. Este panel de filtro yo lo voy a cerrar. Es indiferente que se usa en ciertas ocasiones solamente. Por eso lo voy a cerrar. Y acá tengo entonces el objeto. Voy a darle la dimensión que tengo reservada para él dentro del dashboard, que es esta área de acá. Y entonces ahora voy a colocar en forma de botón, en forma horizontal, voy a colocar entonces todas las categorías de ese portafolio de proyectos. Y acá voy entonces a ubicar en el objeto los elementos necesarios o los campos necesarios para mostrar la información. Recuerden que objeto a objeto varía el tipo y la cantidad de datos que te solicita para poder mostrar la información final. En este caso solamente colocar un campo.
La segmentación trabaja con solamente un campo a la vez, por eso está el singular campo. Y vamos a buscar entonces de las columnas que tenemos, la columna que tabula la información por categoría, que es portafolio, es el nombre de la columna, y la coloco en la sección campo. También puedo llevarla directamente al objeto, como si fuese una tabla dinámica. La colocamos en la propiedad campo o la llevamos directamente al objeto. Acá, fíjense que fue el mismo efecto, yo lo arrastré el objeto y aquí tenemos entonces ya el campo visible, pero por defecto él lo va a mostrar las categorías en forma vertical. Yo ahora necesito que aparezca en forma de botones. Y recuerden que todos los ajustes que vamos a hacer a esos objetos lo vamos a hacer a través de marcar el objeto e irnos a las propiedades de ese objeto. Y acá se llama dar formato al objeto visual, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Entonces marcamos dar formato al objeto visual y acá entonces vamos a escoger elementos, por ejemplo, las características. Quiero que sea horizontal. ¿Dónde lo hacemos? En la sección del objeto visual, configuración de la segmentación. Acá voy a marcar entonces que en vez de que sea vertical, lo quiero horizontal. Y observen ahora que los botones aparecen en forma horizontal, ¿okay? Que es una de las cosas que yo quería mostrar. Ahora, una vez que tengo ya mis botones, ahora también puedo darle otras propiedades. Recuerde que estamos trabajando en dar formato al objeto visual y acá le podemos dar algunos elementos como el color del texto, que ya lo hemos hecho anteriormente, en la sección de valores, que son los valores a mostrar, en lo negrilla, el color, por ejemplo, voy a colocarle un color diferente y un poco más grande el tamaño de las letras. Y acá tenemos entonces los botones que van a ir en la parte superior de nuestro dashboard. Estas son las 5 categorías que tengo en el portafolio. Puedo utilizar otras, pero fíjense que aquí lo que estamos repasando lo que hemos hecho, pero vamos a seguir agregando objetos a nuestro dashboard. En la parte izquierda, okay, la idea es que si el usuario selecciona un área en el portafolio, acá aparezca la lista de los proyectos, que aparezca el código del proyecto y aparezca la descripción. Aparte de eso, también la ubicación geográfica del proyecto dentro de un mapa. Y vamos entonces a agregar esos elementos. El primero es una tabla. Entonces, en esta sección voy a escoger el objeto tabla. Una tabla solamente contentiva de columna. Entonces marco el objeto tabla. Voy a colocarle las dimensiones que tengo reservadas para él dentro del dashboard, que sería esta región de acá. Acá voy a mostrar entonces la lista de los proyectos. ¿Okay? Y ahora lo que me resta es darle los valores que se van a mostrar, que son dos. El código del proyecto, que en este caso en la lista de campos se llama ID del proyecto. Recuerden, lo puedo llevar también directamente al objeto. Vamos a hacerlo como si fuese una tabla dinámica. Fíjense, aquí tenemos entonces la descripción o el código identificativo de los proyectos. Fíjense que necesito una barra de desplazamiento porque son varios proyectos que tenemos. Ahora, si queremos entonces la descripción, nos vamos entonces y buscamos el campo que se llama nombre, nombre del proyecto y también lo voy a arrastrar encima del objeto, colocándole como segunda posición del elemento a mostrar. Y acá tenemos entonces el nombre de los proyectos que tenemos en el portafolio y el código que es era parte de lo que quería visualizar. Para que solamente aparezca la barra de desplazamiento horizontal, voy a ajustar el ancho del objeto, ¿ok? Y lo que restaría sería darle rápidamente un formato, dar formato al objeto visual, dar formato al objeto visual, los valores, por ejemplo, dependiendo que los valores serían el valor interno de las listas, de las líneas. ¿Ok? Si los quiero en negrilla, puedo colocarlo en negrilla o cambiar el color de la letra. Si quiero cambiar el formato de ese cuadro, también lo podemos hacer. Por ejemplo, fíjense, aquí hay que diferenciar el valor, que sería el contenido de las filas, del encabezado y del pie de página. En este caso, el encabezado de la columna es otra propiedad, encabezado de la columna. Yo puedo colocar el encabezado en negrilla, que como en este caso acá, fíjense que aparece en negrilla, y puedo cambiar, por ejemplo, también el color del texto. El color del texto, eso aplicaría para el encabezado de la tabla. Y como este
cuadro no tiene valores numéricos que calcular, no tenemos nada que configurar en los totales. ¿Ok? Entonces acá tenemos, y después vamos a ver un formato condicional, por ejemplo, para casos que vamos a verlo en este ejercicio, que cuando tengamos, por ejemplo, valores numéricos y queramos colocar un formato condicional como lo tenemos en Excel, vamos a ver cómo se hace en Power BI. Algunos elementos diferentes que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos entonces con el segundo elemento a mostrar, que es el mapa. Entonces tenemos el proyecto, la tabla, tenemos la tabla y ahora vamos a colocar entonces nuestro mapa. Marco clic en cualquier parte vacía del lienzo para evitar de que el objeto es seleccionado y se reemplace por el nuevo que voy a seleccionar. El siguiente objeto va a ser un mapa y vamos a utilizar este mapa, el de globo terráqueo. El otro es un mapa coroplético, donde las secciones, por ejemplo, del mapa van a cambiar de color, pero yo lo quiero que aparezca por las ubicaciones, por ejemplo, con un mapa 2D. Así que voy a utilizar un mapa. ¿Existen otro tipo de mapa tipo 3D? Sí. Vamos, ¿lo tenemos en esta galería? No, pero podemos obtenerlo, sí, y también lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a usar objetos adicionales. O sea, acá tenemos, para que no se solapen, este sería nuestro mapa y esta va a ser la región donde yo quiero que aparezca. Entonces aquí tenemos nuestro mapa. Para el mapa ahora vamos a colocar los valores. Él necesita como mínimo la ubicación. La ubicación la tenemos como un campo en nuestra tabla que se llama locación. Este es el campo que vamos a colocar entonces en la ubicación. Y recuerden, como yo les comentaba, que puedo llevar a ubicación o lo puedo soltar directamente dentro del mapa, que sería el mismo efecto. Fíjense que automáticamente el campo aparecería en ubicación. Vamos a colocarlo nuevamente, locación. Así que lo coloco en leyenda. Yo lo voy a llevar a ubicación para que los georreferencie. Lo voy a mover a ubicación. Y ahora tenemos el mapa donde están ubicados todos los proyectos. ¿Por qué aparece Chile? Porque en nuestro ejemplo, todos los proyectos están ubicados en Chile. Entonces ahora, este encabezado que dice locación, podemos quitarlo. Voy a irme a dar formato al objeto visual y en general le voy a apagar el título para que tenga todo el espacio disponible. ¿Ok? Ahora, este tipo de mapa muestra una burbuja, y la idea es que esas burbujas crezcan o decrezcan por medio de un valor. Ese valor puede ser un valor estadístico, un cálculo estadístico, un cálculo matemático. Por ejemplo, puedo sumar la inversión por región o contar la cantidad de proyectos que tengo por región, que son dos cálculos diferentes. Uno es estadístico, otro matemático. Si yo quiero, por ejemplo, sumar el costo o la inversión que tengo planeada por región, el globo va a subir de tamaño, la burbuja va a crecer o decrecer dependiendo del valor que esté representando. ¿Dónde lo puedo configurar? Marcando el mapa, nos vamos nuevamente al objeto visual, ya no en el formato, sino al objeto visual. Y acá tenemos otro campo a mostrar. Fíjense, también puedo colocar la latitud y la longitud si tengo la georreferenciación de esa zona. Pero acá tenemos un campo que se llama tamaño de la burbuja. Como les comentaba, ese campo va a ser un cálculo basado en alguna de las columnas que tengo disponibles. Por ejemplo, si es en base a la inversión, sería el costo total. Si ustedes ajustan el ancho de la columna, pueden ver los nombres completos de los campos. Sería costo total, por ejemplo, del proyecto, de los proyectos, costo total del proyecto base, lo voy a llevar al tamaño de la burbuja. Y observen que las burbujas entonces van a crecer o decrecer dependiendo de la inversión que yo tenga dentro de este país, que es donde están los proyectos. Y la idea de estos objetos es que te dan información. Por ejemplo, si tú pasas por encima de alguna de las burbujas, aparece una ventana donde te explica, por ejemplo, qué región, cómo se llama esa región y cuánto es el monto de la inversión en esa región. Por ejemplo, este es Valparaíso y esta que tenemos acá al final se llama Magallanes. O esta al norte se llama, por ejemplo, Tarapacá, Antofagasta. Y esta pequeña que tenemos acá se llama Maule, pero esta grande se llama Biobío. Entonces ahí te dice las inversiones por región. Ahora, tenemos entonces ahora nuestra tabla y tenemos los proyectos. Entonces, esta tabla, voy a mover donde estaba anteriormente, acá, alineada con el mapa. Y eh, fíjense, la idea de los botones que el usuario puede escoger, ver solamente la lista de los proyectos de construcción y cómo es la distribución en Chile. Construcción,
te muestra solamente esta lista, que son 6 proyectos de construcción y dónde están ubicados y cuánto es la inversión en esas regiones de esos proyectos. Y tenemos entonces las regiones donde está ubicado esos proyectos en Chile, y estos son los proyectos que están dentro del área de construcción. Pero si yo lo desmarco, tenemos el 100% de los datos. Si marco, por ejemplo, los de corporativo, son otra lista de proyectos, y los de tecnología, en este caso, son otros. Igualmente los de manufactura. Y si desmarco, me muestra por defecto el 100% de la información. Entonces tenemos entonces la tabla, tenemos el mapa. Ahora, para seguir construyendo elementos, vamos entonces, por ejemplo, en esta tabla, por ejemplo, acá vamos a crear entonces en esta zona de acá, vamos a ir creando más indicadores. Como estos proyectos están categorizados por un gestor responsable, yo podría, y vamos a ir construyendo, colocar acá una gráfica circular donde yo pueda ver la distribución de los proyectos por gerencia. Que aquí tenemos este responsable. Y lo vamos a ilustrar por medio de un gráfico circular. O sea, que acá va a ir un gráfico circular que puede ser completo, puede ser en forma de dona. Yo voy a usar, por ejemplo, este que está en forma de dona. Y ese va a ser el objeto que voy a diagramar para que esté ubicado en esta zona de acá. Entonces, este objeto va a ir en esta zona de acá. Y acá va a mostrar entonces la distribución por gerencia responsable. ¿Qué me pide acá? La leyenda y los valores, como mínimo para mostrar la información. La leyenda sería el gestor responsable, y los valores sería, fíjense que están las leyendas, y los valores sería en este caso el valor que va a representar o distribuir. Supongamos que es la cantidad de proyectos por gerencia. Como yo necesito un cálculo estadístico, yo puedo llevar un campo de texto a valores, y como no puede sumarlo, va simplemente a contarlo. Aquí tenemos un cálculo estadístico que es de Excel, que se llama recuento. Y acá tenemos entonces la distribución de los proyectos por gerencia y la cantidad porcentual. Recuerden que para dejar el proyecto, el gráfico más limpio, vamos entonces a quitar el título. Yo voy a irme entonces a dar formato al objeto visual. Y acá, en general, voy a apagar el título de la gráfica para que aparezca todo el área. Debido a que el gráfico tiene una región limitada para mostrar la información, también tenemos, fíjense, botones para desplazar y poder ver las leyendas. Eso es una opción, y la otra sería ajustar la gráfica para mostrar toda la información. Pero supongamos que yo tengo nada más esta área para mostrar. Igualmente se muestra, pero necesito entonces una barra de desplazamiento interna para poder ver las leyendas de ese gestor responsable. ¿Ok? Y recuerden que si no quiero que diga gestor, por ejemplo, sino que diga gerente o gerencia, entonces me voy a ir aquí a leyenda y voy a quitar esos gestor responsable y simplemente voy a colocar gerencia. O sea, ¿qué gerencia es responsable de los proyectos? Gerencia. Y observen acá entonces que aparecería gerencia, y aquí tenemos las etiquetas entonces a mostrar. Eso con respecto a esta gráfica, la cual le voy a colocar un borde. Entonces voy a colocarle un borde visual, y nos vamos a ir a dar formato objeto visual general. Y en general, entonces, en efecto, voy a encender en la propiedad borde visual. Y acá, entonces, tenemos el borde visual de ese objeto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la gráfica. Y ahora me piden que, por ejemplo, en esta parte de acá, colocar más datos. Por ejemplo, me piden un cuadro. Y, por ejemplo, acá tiene que ir una tabla donde yo pueda ver, por ejemplo, la inversión de los proyectos por periodo de tiempo. Entonces, en una columna tengo que mostrar el monto total, en otra columna tengo que mostrar el porcentaje con respecto al total, y en otra columna el valor acumulado. ¿Ok? Por ejemplo, en una tabla. Entonces, para eso, si este es el área que tengo reservada para mostrar la tabla, buscamos entonces el objeto tabla que vamos a utilizar, que sería esta tabla de acá. Aquí tengo la tabla, voy a colocarla en la posición que tengo reservada para esa tabla que vamos a crear.
una tabla solamente constitutiva de columnas y va a ser esta de acá. Y acá vamos a colocar entonces los periodos de tiempo. Como estamos trabajando en una serie histórica, hay proyectos en diferentes años. Entonces va a ser, la primera columna va a ser la serie temporal. Y vamos a ir agregando campos entonces a esa tabla. Aquí sí son columnas, o sea que pueden ser varios campos. Entonces el primer campo va a ser, vamos a ver que sea por la fecha de inicio. Se busca el campo inicio y lo voy a llevar a columnas. Recuerden que él despliega la distribución de la fecha, la desglosa en forma de árbol. O sea que muestra el año, el trimestre, el mes y el día. Supongamos que yo quiero saber los proyectos, pero los quiero saber solamente, de hecho que tenemos proyectos en diferentes años, los quiero saber solamente un resumen a nivel de años. Entonces para eso voy a quitar de las columnas el día, el mes y el trimestre. Entonces nuestro cuadro se resume a mostrar los proyectos en 3 años. Vamos, como son 3 años nada más, yo voy a ampliar un poco acá y le voy a decir que demuestre solamente otra vez jerarquía de fecha y voy a llevarlo a año y mes. Voy a quitar trimestre y voy a quitar día. De esta manera que tenga más información y tenemos la información entonces subclasificada por año y por mes. La siguiente columna va a ser entonces cuánto es la inversión dependiendo de acuerdo a la fecha de inicio de cada proyecto en esa escala temporal. Y recuerden que tenemos un campo que es el costo total del proyecto. Sería costo total del proyecto base. Va a ser la otra columna que vamos a colocar, que sería esta columna de acá. Y acá entonces me muestra cuánto es la suma de cada uno de esos proyectos dependiendo de la fecha. Estos serían los periodos de tiempo y como el encabezado ocupa tanto espacio, lo voy a personalizar. Voy a ir acá, donde dice suma de costo total y voy a colocar solamente costo. Y eso hace que la columna automáticamente se contrae y me muestra toda la información. Como son varios años y varios meses, observen que me muestra entonces la distribución completa de los proyectos que comienzan por año y por mes. Y estos son los montos de inversión. Y acá tenemos directamente entonces el total de todo el portafolio, de todos los proyectos que están en el portafolio, que es de 43.045.718,77. En la siguiente columna me están pidiendo que represente esos valores, pero en forma porcentual, con respecto al 100%, que es esta columna de acá, el total acá. Para representar este mismo valor, voy a llevar nuevamente esta columna por segunda vez. Entonces, ahora, esa columna de costo la voy a llevar por segunda vez a las columnas. Busco nuevamente el campo costo total del proyecto base y lo llevo nuevamente a las columnas como una columna más. Simplemente lo que hace es duplicarme la columna inicial. Y para mostrar este valor, para mostrarlo como un valor porcentual, entonces esa segunda columna le voy a cambiar el nombre. Doble clic y voy a colocarlo porcentaje. Y acá entonces tenemos el porcentaje de la columna porcentaje. Y por último, me voy a ubicar encima de ese campo que personalicé, que es el campo porcentaje. Y de hecho, esta columna se llama total. Total. Primero voy a cambiar el tipo, fíjense, disculpen. Antes de cambiar el título, voy a cambiar el valor, cómo se muestra el valor. Las dos columnas se llaman total, pero acá voy a cambiar cómo se muestra este valor. En la lista desplegable del nombre del campo, voy a indicarle que quiero mostrar este valor como un porcentaje del total general. Y ahora sí, tenemos entonces ahora el campo, ahora sí puedo cambiar el encabezado y colocarle porcentaje. Y ahora sí me dejo colocar. Y aquí tenemos entonces la distribución porcentual de cada uno de los años y meses y cuánto corresponden con respecto al total del portafolio. Por ejemplo, los proyectos de que comenzaron o comienzan en julio del 2010 representan el 5,87% de la inversión total que tiene el portafolio. Y acá tenemos entonces la otra columna que me estaban solicitando como una distribución porcentual. Ahora, si yo quiero ver la comparativa de las inversiones para detectar rápidamente o que el usuario detecte rápidamente
en cuál dónde tengo más valores, perdón, disculpen, dónde tengo más inversión, podemos hacerlo con un formato condicional. ¿Cómo hacemos ese formato condicional? Nos vamos a darle formato al objeto visual. Vamos entonces a dar formato al objeto visual y en las propiedades del objeto visual vamos a bajar, fíjense, tenemos valores preestablecidos, cuadrícula, valores y acá tenemos uno que se llama elementos de celda. ¿Ok? Entonces yo quiero colocarle un formato condicional. ¿Qué formato condicional lo escojo yo? Acá tenemos entonces elementos de celda. Yo quiero que estas celdas cambien dependiendo de una condición. Por ejemplo, yo quiero que sean barras horizontales, que esas barras van a cambiar de tamaño dependiendo de la inversión que tenga por mes y año. Y va a ser una forma de comparar, por ejemplo, esta columna. Entonces, para llegar a ese formato condicional en forma de una barra, que también lo tenemos en Excel, lo hacemos entonces, como les comentaba hace un momento, de la siguiente forma. Dar formato objeto visual y nos vamos a ir a la propiedad elemento de celda. Elemento de celda. En elemento de celda voy a escoger a qué columna quiero cambiar de formato, quiero aplicar el formato condicional. ¿Dónde lo hacemos? Acá en esta lista desplegable. Aplicar configuración A. Como tengo varias columnas, tengo que indicarle cuál serie de datos, que puede ser el año, el mes, el total, el porcentaje. Como es sobre el total, voy a indicarle, mira, es sobre la columna total. ¿Qué vas a cambiar? Por ejemplo, el color de fondo. Puede ser que el color cambie, puede ser que cambie el color de la letra, puede ser que aparezcan iconos o puede ser una barra de datos. Como yo quiero una barra de datos horizontal, voy a encender entonces barra de datos. Ok, fíjense que acá tenemos entonces ahora que cada uno de los valores que aparece, cada uno de los valores que se muestran en la tabla, específicamente en la columna total, aparecen como una barra horizontal, simulando una gráfica horizontal donde se comparan los diferentes valores. ¿Okay? Y esa barra pega de la parte izquierda hacia la derecha, rellenando la celda dependiendo del valor. Esta sería una forma de mostrar la información. Ahora, el color lo configuramos también como lo demás. Fíjense, aquí tenemos entonces que escogimos por barra de datos. Y si queremos configurarlo, buscamos entonces el editor de las condicionales. Aquí aparece como formato condicional FX y se muestra una ventana donde nosotros podemos escoger entonces algunos elementos. Por ejemplo, si es negativo el dato, qué color mostrar, si es positivo, qué color mostrar, cómo quiero que sea la dirección de la barra, cómo quiero que se desplace de la barra, del valor mínimo hasta el más alto. Entonces, por ejemplo, si yo la barra no la quiero de ese color, puedo escoger un color diferente. Que la barra entonces va a tener simplemente un color diferente para mostrar. Si le digo aceptar, observen ahora que la barra va a mostrar ahora un color interno diferente. Esta sí es, por ejemplo, con respecto a una barra que se va desplazando de izquierda a derecha. Ahora, si yo quiero una degradación en la celda, dependiendo del porcentaje que tengamos en cada uno de esos meses, de esos años, entonces vuelvo a buscar entonces nuevamente en las propiedades de este objeto, en las propiedades de dar formato objeto visual, en la sección de eh, elementos de celda, y le voy a decir ahora que yo quiero agregarle también ahora una configuración al porcentaje. Voy a agregarle una configuración al porcentaje. Y la configuración del porcentaje va a ser, por ejemplo, un color de fondo. Un color de fondo. Y acá fíjense que entonces que ese fondo se degrada dependiendo del valor. Y si quiero configurar el color de degradación, me voy a FX para configurar el formato condicional que le aplicamos a esa nueva columna. Y acá tenemos entonces el valor. Valor mínimo y valor máximo. Bueno, mira, el mínimo tiene que aparecer, por ejemplo, con aquí más colores. Voy a colocarle un azul, pero mucho más claro. Entonces, mira, si es mínimo va a ser este color. ¿Okay? Va a ser este, pero si es máximo, entonces, por ejemplo, va a ser un color más claro, por ejemplo, va a ser este tipo de azul, de acuerdo a, en este caso, ¿en qué campo debemos basar esto? Este es el nombre original de la columna y ahora le decimos aceptar, solamente que no te le pusimos porcentaje.
Y ahora fíjense que también lo podemos ver en base al porcentaje. La degradación de la celda es un color más fuerte o más suave, dependiendo del porcentaje que represente con respecto a la inversión de la empresa. Y acá fíjense entonces que yo puedo representar valores dentro de la celda con un formato condicional. De hecho, cambia algunas características de la celda en base al valor que se esté representando. Ahora, la última columna, por ejemplo, me piden también el valor o el monto de la inversión, pero acumulada. O sea, cómo se acumularía en una curva S la inversión completa de todos los proyectos del portafolio? Recuerden que debemos crear una medida. Si vamos a utilizar esto, vamos a crear una medida. Yo en la clase anterior tenía un archivo de Word donde ya había adelantado, o sea, donde podemos adelantar la nomenclatura y lo podemos reutilizar. Ya habíamos visto una fórmula para crear una curva S. Solamente que en este caso va a ser la curva S del proyecto. Entonces, voy en un momento a Word para buscar esa nomenclatura que hemos utilizado la vez pasada. Acá tenemos Word y acá tenemos la fórmula de valor acumulado. Lo único que voy a hacer es cambiar los campos, porque aquí no estamos trabajando con pedidos, sino que estamos trabajando con los datos del proyecto. Pero el campo, la fórmula se llama acumulado. La voy a copiar de tal manera que podamos ahorrar tiempo al momento de la fórmula. ¿Por qué? Porque como tiene tantos símbolos, entonces ya lo habíamos probado y funcionó, lo podemos reutilizar. Entonces yo voy a irme nuevamente a el dashboard y como yo no tengo una columna que se llame acumulado, como en el caso anterior que teníamos una matriz donde estaba un valor acumulado, acá no lo tenemos, pero podemos crear una columna calculada. Recuerde que lo hacemos creando una medida. Entonces, una forma rápida de crear una medida o una columna nueva para esta tabla llamada portafolio es colocándome en el nombre de la tabla y presionando el botón derecho del mouse. Y acá está, nueva medida. Nueva medida. Y recuerden que lo que hace es que abre una barra de fórmula horizontal muy parecida a la de Excel. O sea que hay muchas similitudes entre esta forma de trabajo y Excel. Si aquí tenemos entonces nuestra barra de fórmula. Y para ahorrarnos toda la nomenclatura y la sintaxis, entonces yo voy a copiar esa fórmula que copié de Word para hacerle los cambios. Entonces voy a irme acá y ese valor que coloqué por defecto lo voy a borrar. Y voy a colocar que esta fórmula va a ser igual a esta. Pero los campos ya no son estos. Por ejemplo, voy a calcular la suma. Por ejemplo, supongamos que la suma es sobre el proyecto, sobre la suma del proyecto. Entonces aquí sería calculate la suma, ya no va a ser la tabla pedido, porque esta tabla no existe. Acá el nombre del campo que vamos a calcular es de portafolio. Entonces sería, voy a borrar este valor, borro ese valor de ese campo y aquí están los campos que yo tengo disponibles. Voy a trabajar es sobre el costo total del proyecto base. Entonces voy a calcular la suma del costo total del proyecto base, filtrando toda la tabla, no es la tabla pedido, voy a filtrar toda la tabla portafolio. Fíjense que te muestra inclusive la ayuda. Voy a filtrar en la tabla portafolio y voy a comparar si ya no voy a comprar este valor, que es fecha de pedido. Aquí voy a comprar es si del portafolio, buscar acá, si el portafolio, si el portafolio, si la fecha de inicio del portafolio, te he buscado portafolio, total, fecha de finalización, vamos a buscar, aquí está, inicio. Va a sumar, va a sumar la fila acumulada mientras la fecha de inicio no exceda al máximo de la fecha de inicio de la fila. O sea que acá vamos a borrar entonces este campo que dice pedidos, porque acá vamos a colocar es el nombre del campo acá, que es de portafolio. Entonces, repito nuevamente, mientras que la fecha de inicio de portafolio no sea mayor o igual a la fecha máxima de la fila de la fecha de inicio, portafolio de inicio. Este no es, perdón, este no es, voy a quitarlo nuevamente porque acá yo lo que necesito nada más es la fecha de inicio. Entonces busco portafolio, fecha de inicio. Inicio. Ahora sí.
Entonces, fíjense que la fórmula la estoy reutilizando. Se ve calculando la suma del costo total del proyecto, mientras voy a filtrar toda la tabla, mientras con una condición, mientras que la fecha de inicio que esté sumando no sea mayor, sea menor o igual a la fecha máxima de la línea que voy a sumar. Entonces, ahora le digo acá, ok, con la tilde, ya con esto, él me crea esa nueva columna. Fíjense que la ventaja es que como ya lo probamos, no vamos a tener errores de sintaxis de los paréntesis, de los corchetes, porque la estoy reutilizando. Ese archivo de Word yo se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes tengan entonces alguna fórmula, estas y otras más, para que puedan reutilizarlas. Entonces, fíjense que con esto creamos una columna nueva. Él actualiza la tabla, está actualizando la tabla, y ahora va a mostrar, una vez que termine de actualizar, va a mostrar una columna que se llama, una nueva columna calculada que se llama acumulado. Ese es el nombre que le dimos a esa medida. ¿Dónde se lo dimos? Ya, acá, acumulado es igual. Si ustedes no quieren acumulado sin otro nombre, costo acumulado o el valor que ustedes quieran colocarlo, simplemente lo colocan acá. Este es el valor entonces a reemplazar este que tenemos acá. Pero acá, fíjense que lo estamos usando. Acumulado va a ser igual, y aquí tenemos entonces la columna creada con ese valor acumulado. Ahora, vamos entonces ahora a agregar la columna dentro de mi matriz. Aquí está entonces el costo mensual. Y ahora queremos ver el costo acumulado. O sea, cómo se acumulan esos costos mes a mes, ¿ok? De tal forma que la última fila de esa columna acumulada va a ser igual al total general. O sea, vamos a agregar una columna nueva. Esa columna la voy a agregar antes del porcentaje, así que marco la tabla. En la sección columnas, que es donde muestra los campos que he utilizado, voy a llevar intermedio entonces, en esta sección de acá, voy a colocar el campo acumulado, que ese va a ser el que se va a ver entonces en la tabla entre total y porcentaje. Voy a buscar entonces el campo acumulado y lo voy a llevar acá. Ok, aquí tenemos entonces nuestra columna campo acumulado. Si nosotros bajamos el valor final, observen que el valor final acumulado es igual al total de la inversión del portafolio, ya que es un valor acumulado mes a mes. Entonces, acá tenemos la tabla que se creó de acuerdo a los requerimientos que teníamos del dashboard. ¿Okay? Aquí lo único que vamos a hacer es cambiarle un poco el formato. Estábamos trabajando que los encabezados iban a ser en negrilla o un color. Nos vamos entonces a darle formato al objeto visual a los encabezados de la columna que sean en negrilla y el color que era un color morado, que es este color de acá. Ahora aquí tenemos los títulos de esa tabla y que iban a estar centrados. Acá tenemos la alineación de las columnas y están centradas. Entonces acá tenemos la tabla que te muestra la inversión o cómo es la inversión mes a mes del portafolio de acuerdo a la fecha de inicio del proyecto, el valor acumulado y el porcentaje con respecto al total general. Y tenemos los formatos, por ejemplo, que me permiten ver rápidamente dónde tenemos más inversión, en qué mes, o en forma porcentual también lo podemos observar con la degradación de colores. Que tenemos entonces la tabla. Yo, para efectos de aprovechar el espacio, esta gráfica de acá la voy a mover un poco. Vamos a dejarla acá un momento, vamos a dejarla acá. Esto le voy a colocar un borde, vamos a colocarle aquí un borde visual general. Voy a colocarle entonces en efectos, al igual que el gráfico, le voy a colocar un borde visual. Y voy a reservar entonces este espacio luego para colocar otro tipo de elementos. Y ahora, fíjense que tenemos una gran ventaja ahora, sobre todo, como yo les comentaba la vez pasada, uno de los elementos más comunes en esas gráficas que se presentan del proyecto son las curvas. ¿Okay? Las curvas, lo que llaman las curvas S. Este portafolio también tiene su curva S. Voy a mover este gráfico de tal manera que me quede, esta tabla me quede alineada del lado izquierdo de esta, con una pequeña separación acá. Entonces voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar para esta gráfica, voy a colocar, me está pidiendo que coloque la curva S del proyecto. Una curva S, por ejemplo, que abarque esta región. La curva S, por ejemplo, que abarque cierta región. Por ejemplo, vamos a colocarle que abarca acá. Y esa curva S va a mostrar entonces
Ese valor acumulado me va a mostrar la curva ese del proyecto, pero lo vamos a hacer con una curva combinada para mostrar también cómo es la inversión mensual en un histograma, combinándolo con una curva, con un gráfico de línea. Entonces, voy a escoger el objeto que va a representar esa información, que sería una gráfica combinada. Entonces, voy a colocar gráfico combinado, lo tengo acá y lo voy a llevar a esta región de acá. Esta región va a mostrarme una gráfica combinada. Entonces, esta va a ser la región y ahora vamos a colocar los elementos para poder mostrar esa gráfica. Los campos que vamos a representar en esa gráfica, que son parte de las propiedades que tenemos que configurar, sería lo que va a ir en el eje de las X, lo que va a ir en el eje de las Y en forma de columna y lo que va a ir en el eje de las Y en forma de línea. Entonces, para esto voy a colocarme en los campos, el eje de las X va a ser la fecha de inicio. Entonces, inicio va desde las X, pero en esa desglose que hace de la fecha, voy a dejarlo solamente en año y mes, que corresponde a la tabla que tenemos en la parte de arriba. Solamente año y mes. Las columnas va a ser un valor que teníamos originalmente, que es la inversión, que sería el costo total del proyecto base. O sea, cuánto es el costo de los proyectos, mes a mes, de acuerdo a la fecha de inicio. Y eso va a ser entonces lo que se va a representar en forma mensual. Y acá lo tenemos. Aquí tenemos los 3 años del portafolio, aquí tenemos los meses, y acá tenemos entonces la inversión mensual. Pero entonces queremos este valor acumulado representarlo en forma de una curva, que llaman la curva S del proyecto. Para eso entonces nosotros eh, vamos entonces a mostrar el elemento que vamos a ver en el las Y. Como yo lo calculé previamente, como yo lo calculé que sería el valor acumulado, yo lo puedo reutilizar cuantas veces yo quiera como un campo más. Y ese es el que voy a colocar en el eje de las Y. Ya lo tenemos. Y ese, fíjense que tenemos entonces la curva. Ahora vamos a darle los efectos finales, que es darle formato al objeto visual. Entonces, para eso, entonces vamos a ver que primero que todo el título, es no, así ahorramos espacio. General, apago el título. Luego, en el objeto visual, voy a colocar una escala primaria y una escala secundaria, que está apagada por defecto. La voy a encender, aquí está, eje secundario encendido. Encender entonces el eje secundario. Y lo coloco acá. Y ahora fíjense que podemos ver entonces la curva S del proyecto, y también vemos el histograma. Y entonces aquí tenemos entonces la curva, lo que llaman la curva S del proyecto mes a mes. Y acá tenemos entonces los meses y aquí tenemos los años. Y se los muestro porque si es en el área de proyecto, esto es una gráfica, como yo les comentaba la vez pasada, que es imperdible. O sea, siempre la van a solicitar. Solamente que en el ejercicio anterior ya la columna acumulada estaba lista. Solamente de usar. Aquí tuvimos que construirla, reutilizando una fórmula que usamos también en el caso de las ventas. Y ahora esta gráfica le voy a colocar entonces, dar formato audiovisual, y le voy a colocar, en general, le voy a colocar también borde visual para poder visualizar hasta dónde llega la gráfica. Acá tenemos entonces el borde visual. Y observe entonces que tenemos también, podemos colocar aquí nuevamente borde visual, dar formato al objeto visual, en general, efecto, voy a asegurarme que el borde visual esté encendido. Ok, ahora sí, aquí tenemos el borde visual. Ok, continuamos. Y de acuerdo a los requerimientos que nos están solicitando, de acuerdo a los requerimientos de lo que nos están solicitando para este dashboard, nos dicen, como es un portafolio, yo necesito que me presentes acá la carta de GAN del proyecto, de todos los proyectos. O sea, que esto puede aplicarse a cualquier tipo de actividad que tenga una fecha de inicio y fin, ya sea una implementación de un manual, una auditoría, o sea, no tiene que ser un proyecto de construcción, todo lo que tenga una fecha de inicio y fin. Y me piden que represente ahora en esta región de acá, que represente esos proyectos los represente en una carta de GAN. Eso implica que acá tiene que estar el nombre del proyecto y acá en forma horizontal, con una escala temporal, tiene que estar entonces la secuencia de tiempo en una línea de tiempo
cuándo se van a ejecutar esas actividades o esos proyectos en este caso. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? No tenemos un objeto visual que diga carta de GAN, no hay. Fíjense que hay de líneas, hay barras horizontales y verticales, hay combinadas, hay de áreas, hay de embudo, hay dispersión, hay de cascada, tenemos trimat, tenemos mapas, pero no hay una carta de GAN. Ok, entonces fíjense, tenemos dos opciones. La primera, que yo tengo una cuenta 365 de Office y que yo inicie sesión en la parte superior. De hecho, acá yo tengo una sesión iniciada, fíjense con mi nombre. Eso, como tengo una cuenta educativa, me da acceso, me da derecho a tener acceso a un repositorio de objetos. ¿Ok? Entonces, primera opción, que yo tengo una cuenta. Segunda opción, que yo no tengo una cuenta, pero tenga el objeto, me compartan el objeto a mí. Entonces, vamos a ver las dos opciones. Entonces, tengo una cuenta. Si yo tengo una cuenta, o tengo una cuenta 365, lo que se hace es que dentro del compendio de objetos visuales que tenemos en la versión de escritorio, vamos a buscar más objetos. Y eso lo hacemos a través de esta opción, con los tres puntos. Esto me permite buscar más objetos visuales. Entonces, marco acá. Y acá tenemos obtener más objetos visuales. Yo puedo entonces acá, marco un clic. Esto con la primera opción de que tengo una cuenta y esté logueado. Observen que al marcar me da, abre una ventana en línea, o sea, tengo que tener internet, porque abre una ventana buscando el store de Microsoft donde va a mostrar los objetos visuales. Y aquí aparece, fíjense el título, objetos visuales de Power BI. Entonces, aquí está una advertencia de que cuando tú descargas los objetos, está de acuerdo con los términos. Y acá aparecen la lista de objetos adicionales que podemos utilizar en nuestros dashboards. Y fíjense, ¿no? Acá tenemos por categoría objetos, por ejemplo, de comparación, de cambiar tiempo, de correlación, distribución, de filtros. Por ejemplo, aparte del segmentador de datos, hay otros objetos que sirven para crear filtros. ¿Ok? Este, por ejemplo, text filter, que es como un buscador dentro de la base de datos. Este, por ejemplo, hay diferentes objetos acá que se pueden utilizar. Si estamos, por ejemplo, en la parte de mapas, como yo les comentaba, hay otro objeto que te permite también crear mapas. Aquí está un mapa, por ejemplo, que es tipo 3D, que se llama Glow Map. Acá este, por ejemplo, un mapa térmico que se llama Macbox. No estamos usando el mapa base, el que trae Microsoft, pero fíjense que hay otros mapas más y cada uno, otros objetos que son creados ya sea por Microsoft o de hecho el objeto te muestra quién es el creador. Este, por ejemplo, es de la gente de Google. Este es de una empresa que se llama Mapbox, este se llama DriftDown, este se llama Supermetrics. O sea, algunos son pagos, otros son la mayoría. Aquí lo puedes descargar en forma gratuita. De hecho, hay que tienen su página web y todo con objetos en venta para Power BI. Ahora, si quieres verlos todos, marcamos entonces todos. Si quieres buscar una categoría especial como carta de GAN o un GAN, puedes buscar entonces el objeto que quieres utilizar. Por ejemplo, un GAN. Vamos a colocar aquí GAN. Y acá tenemos entonces buscar GAN. Y acá nos va a mostrar una serie de cartas de GAN hechos por diferentes empresas. Este, por ejemplo, se llama GAN Chart. Este es de Microsoft, se llama GAN. Este se llama GAN y es de una empresa que se llama XBix. Este se llama Definitive Logic. Entonces, este se llama Lingaro. Este se llama Nova Silva. Entonces, dependiendo del que tú quieras descargar, primero que si yo, por ejemplo, quiero usar el de Microsoft, que está certificado, fíjense que los que tienen el tilde azul, que son certificados por Microsoft. Los demás simplemente todavía no tienen certificación. Hay un ranking dependiendo de los usuarios que le han descargado y le dan me gusta y te dice cuántas personas le han dado me gusta y qué calificación le dan. Y en este caso yo, por ejemplo, voy a utilizar el de Microsoft. Yo voy a utilizar este GAN de acá. Entonces yo lo marco y él te manda una segunda página donde puedes ver la documentación del objeto. Puedes ver, entre otras cosas, la documentación del objeto, información general, las reseñas y calificaciones,
vistas previas, ¿ok? Puedes entonces descargar un ejemplo en un archivo PBIX, instrucciones del ejemplo, qué precio tiene, este es gratis, quién es el editor, la versión, pero lo que sí me di cuenta es que ya en esta versión de Lapper Source no tiene una opción para descargar, o a lo mejor yo no tengo en mi cuenta con que yo me logué el derecho a descargar los archivos, pero previamente yo lo había descargado y los descargué, mejor dicho, por eso lo voy a compartir con ustedes. Este está certificado por Microsoft, es un objeto seguro. Entonces tiene dos opciones. Tiene la opción de descargar una muestra, que no es más que un archivo PBIX. O sea, un archivo con una data, una tabla de ejemplo y te muestra el uso del GAN. La otra es que lo agregues al dashboard que estás usando. O sea, no se va a agregar a la colección de objetos en forma general para cualquier GAN que estés creando. Es para el GAN, o perdón, para el dashboard que estás creando, el archivo que estás creando. Vamos a ver. Si le decimos agregar, observen que él se va a agregar a este archivo, que de hecho no lo hemos grabado, este archivo de acá, y me dice, mira, importación correcta, el objeto visual se importó en forma correcta en este informe. Y acá tenemos un nuevo objeto para utilizar. Pero antes de eso voy a aprovechar para guardar una versión de este archivo. Me voy a ir al menú contextual archivo, guardar como, para este archivo compartirlo con ustedes al finalizar la clase. En el escritorio voy a colocarle dashboard del portafolio del proyecto. Y se los comparto junto con el libro Excel que utilizamos para el ejercicio. Guardar. Ok, fíjense, ahora ya tengo una versión del archivo guardada y me voy a enfocar entonces en el objeto a utilizar para cumplir con los requisitos de este dashboard, que son precisamente presentar una carta de GAN con los diferentes proyectos mostrándolos en una línea temporal. Entonces, marco el objeto. Okay, aquí está la región donde él se creó, que sería esta región de acá. Acá tenemos entonces nuestra carta de GAN. Y entonces ahora vamos de hecho, para verlo bien, yo lo voy a llevar hasta esta región de acá. Ok, entonces ahora vamos a ver qué elementos, recuerden que este objeto es nuevo, y vamos a ver qué elementos se requieren como mínimo para mostrar la información. Por ejemplo, la tarea. La tarea en este caso son las líneas que van a aparecer, los nombres de la actividad que se van a hacer con los lapsos de tiempo. Acá estamos hablando son de los proyectos en general. Fíjense que no son tareas, sino son proyectos. Bueno, entonces tarea más van a ser los proyectos y acá en tarea voy a colocar es el nombre del proyecto que yo quiero que aparezca representado en la carta de GAN. Así que en tarea voy a colocar el nombre del proyecto. Va a ir a tarea como el primer elemento entonces en nuestra carta de GAN. Y acá fíjense que podemos ver entonces el primer elemento a mostrar, que es la columna del lado izquierdo donde se muestra el nombre del proyecto. Ahora, vamos ahora con los demás elementos que me solicita. Me solicita la fecha de inicio y finalización. ¿Ok? Lo tenemos fácil porque es la fecha de inicio de cada proyecto, va a fecha de inicio. Y de cada proyecto, la fecha de finalización, que sería finalización, iría a fecha de finalización. Observen ahora en la carta de GAN, donde tenemos una escala temporal en la parte superior. ¿Okay? Y van apareciendo la información tal como yo la esperaba. Fíjense que tenemos entonces la carta de GAN, que tenemos los proyectos, pero vamos a hacerle ahora a ciertos ajustes. Esto es lo mínimo que me estaban pidiendo. ¿Qué recursos? No tengo hitos, no, no, aquí no tengo más nada que buscar por ahora. Así que me voy a ir entonces a dar formato a ese objeto visual adicional que agregamos. Ok, entonces vamos entonces a dar formato al objeto visual. Lo primero que yo me voy a enfocar es en la escala. Esa escala tengo que reducirla. Recuerden que estamos trabajando con una escala año-mes. Tenemos que reducir la escala porque realmente aquí tiene una escala prácticamente que por semana. Entonces, por eso es que es tan extenso navegar en toda la carta de GAN.
Entonces, vamos entonces a buscar la configuración de la fecha. Entonces, damos dar formato al objeto visual y nos vamos a ir a objeto visual y bajamos a tipo de fecha. Entonces, acá vamos a revisar el tipo de fecha, cómo mostrar la fecha, tipo de fecha. Acá está, fíjense que aquí está lo que yo les comentaba. Tiene tanto desplazamiento hacia la derecha porque está mostrando una escala temporal. Cuando me refiero a escala temporal, me refiero a esta escala de acá. La está mostrando en semanas. Y la idea es que la muestre en meses. ¿Ok? Fíjense, yo puedo escoger entonces mostrarla con una serie temporal a la vez. Puede ser en segundo, minuto, hora, día, semana, mes, trimestre o año. Yo voy a mostrarlo en este caso por mes. O sea, la escala temporal se va a reducir a mostrarla por mes. Aquí tenemos entonces los meses que corresponden a estos meses que tenemos acá, pero aquí los tenemos distribuidos de forma horizontal. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuestro proyecto, todo nuestro proyecto de fecha de inicio a fin en una escala temporal que está, en este caso, que está por año. De hecho, aquí tenemos todos los años que tenemos el proyecto, aquí tenemos la escala temporal. Voy a seguir bajando. Tenemos entonces la fecha va a ser por mes. Si yo la coloco por año, entonces en este caso me va a mostrar solamente una escala temporal mucho más corta. Aquí tenemos entonces una escala temporal que va hasta el 2015 y acá tenemos entonces el lapso de tiempo de esos proyectos, de acuerdo a la fecha de inicio y fin que tienen los mismos. Entonces, voy a colocarla nuevamente en meses, el mes. eh, Voy a verificar nuevamente los elementos que coloqué en el objeto con respecto a la fecha de inicio es inicio. Fecha de finalización, aquí no tengo el problema. La fecha de finalización es un campo. Fecha de finalización, por eso la escala estaba hasta 2015. Es simplemente el campo y acá es sin cálculo. Más antiguo, más reciente. Eh, a ver, aquí parece que la fecha de filiación me la está colocando. Acá sería mostrar solamente la fecha de inicio. Esta sería fecha de inicio y fecha de finalización. Sería este campo de finalización, que va a la fecha de finalización. Entonces, acá debería ser solamente este campo, vamos a verificar que esté como fecha, inicio y fin están como fecha, y voy a verificar la escala, no voy a mostrarme el 2015, así que voy a verificar más antiguo, quitar campo, porque el problema lo tenemos acá, tengo que colocar solamente el campo que diga sin ningún tipo de cálculo, fecha de inicio, ya lo coloqué, está bien correcto colocado acá, inicio no tiene ningún tipo de valor y ahora me voy a ir con la fecha de finalización y ese campo finalización es el que voy a colocar ahora en finalización y el cálculo. Momento. Ahorita lo vuelvo a revisar, pero voy a seguir ajustando, aprovechando el tiempo, de seguir ajustando. De hecho, acá no debería ser recuento, sino solamente el campo finalización, fecha de finalización. O la otra opción es colocar la duración. La duración, agregar campo de duración. Vamos a colocar entonces la duración total. Sería, vamos a ver, colocarlo en duración. Y la escala, ahora sí, me está llegando hasta el año que yo quería. Entonces tenemos entonces los proyectos y tengo la duración del proyecto que va a ser, sí, ya tengo la duración y ahora lo que voy a colocar ahora, voy a probar nuevamente colocando entonces en la fecha de finalización el campo finalización. Y ahora voy a ajustar para
Tenemos entonces la duración, tenemos el inicio, tenemos la tarea, leyenda, sin leyenda. Entonces ahora vamos a ajustar el ancho de la columna, más estoy buscando entonces para seguir ajustando nuestro objeto, dar formato al objeto visual, y voy a ajustar el ancho de la columna. Entonces voy a buscar en las propiedades el configuración de la tarea. Este es el alto de las líneas. Voy a colocar las líneas un poco más contraídas, o sea, para que sea más compacto. Voy a colocarlo, por ejemplo, que sería en 28, 25. Aquí van a aparecer entonces los proyectos que el espacio limitado deberían tener las menos líneas si no tengo tanto desplazamiento. Y voy a buscar la propiedad que permita colocar entonces configuración de la información, alto, leyendas, días libres en general. El duración mínima, unidades de duración va a ser días, desplazamiento por hora, agrupar tareas, duración mínima, general, días libres, leyenda, etiqueta de categoría. Estoy buscando ahora es la configuración del ancho de la columna. Tenemos entonces los milestones, no, que son los hitos, etiqueta de categoría, finalización de la actividad, configuración de la información, alto, tipo de fecha, que lo colocamos en mes, y bueno, me falta solamente la propiedad de colocar el ancho de la columna, que aquí no se puede hacer manualmente, sino tiene que ser a través de las propiedades. Propiedades, alto, ancho del objeto, opciones avanzadas, títulos, efectos, texto alternativo. Voy a apagar el título para tener el GAN completo. Vamos a ver ahora. Tamaño, el tamaño del objeto completo, opciones avanzadas, título, visual. Estoy buscando aún el ancho de la columna, configuración de la tarea, configuración del campo. Ahorita lo sigo buscando para no, si no, como esta clase continua, lo buscamos entonces en la siguiente clase. Pero acá tenemos entonces ya la carta de GAN con el lapso de tiempo donde están los proyectos que a mí me solicitan. Este es uno de los objetos. Y lo que quería mostrarle acá es, por ejemplo, que este objeto lo podemos utilizar entonces para representar en un lapso de tiempo donde están las fechas de inicio y culminación de los proyectos. Aquí lo único que nos falta es ajustar el ancho de la columna para que se muestre correctamente el nombre del campo. Y esta sería la forma de hacerlo si yo tengo una cuenta de Microsoft. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo una cuenta de Microsoft para poder entonces buscar este objeto? Lo voy a eliminar un momento simplemente para ver la segunda opción. Entonces, si yo me voy a formato objeto visual, acá lo tenemos. Pero este objeto yo lo puedo obtener de otra forma. Si yo no tengo una cuenta de Microsoft, pero me pasan el archivo del objeto, yo la segunda opción sería que yo marque la segunda opción, importar objeto visual desde archivo. Como les comentaba hace un momento, este objeto visual previo, hace un par de meses atrás todavía, se podía descargar desde la página, desde el store, a un archivo externo. De hecho, yo descargué la mayoría de los que estaban inicialmente de esos dashboards. De hecho, les voy a mostrar, son estos que están acá. Todos estos son objetos que yo descargué. De hecho, el que estamos utilizando en este momento es, vamos a buscarlo acá un momento, se llama GAN, el GAN de Microsoft que estamos utilizando es este de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes no tienen una cuenta de Microsoft, entonces la segunda opción es que ustedes, desde la carpeta donde yo les voy a dejar, en la carpeta donde está todo el material, voy a colocar una carpeta donde están los objetos visuales adicionales. Si ustedes tienen el objeto, ustedes lo seleccionan, por ejemplo, aquí está el GAN, lo seleccionan, este es el que yo utilicé,
y le indicas abrir. Fíjense entonces que el proceso, objeto visual existente, fíjense que si yo le digo actualizar, él ahora o se los va a mostrar, no importando que no tengan entonces esa cuenta de Microsoft. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener acceso al archivo y en las opciones van a marcar en la segunda opción. No a conectarse en línea para obtener objetos visuales, sino importar un objeto visual desde archivo. De hecho, yo puedo quitar este objeto visual de los que se agregaron adicionales y podemos utilizar y agregar nuevos objetos. Entonces, por ejemplo, yo se los voy a dejar una carpeta que se llama, le voy a colocar objetos visuales de Microsoft, de esta manera que ustedes puedan utilizarlos sin necesidad en el caso que tengan el limitante de no tener una cuenta de Microsoft. La idea es que en la siguiente sesión, de acuerdo a como la acordemos, podamos seguir usando un conjunto de esos objetos que tenemos disponible y que yo descargué y que podemos verlo en línea en los ejercicios que vamos a seguir revisando, cómo sería la configuración para su uso. O sea, que aparte de estos objetos, la idea es entonces ver que tenemos también la posibilidad de ampliar toda la gama de elementos adicionales. Por eso, si ustedes han visto, por ejemplo, algún tipo de dashboard o algunos objetos bastante llamativos, es porque quizás no están utilizando los objetos tradicionales que vienen en la versión desktop de Power BI, sino que están utilizando simplemente objetos que vienen del repositorio adicional que tiene Microsoft, como en el caso de la carta de Gantt que colocamos en esta parte de acá, un objeto que no está dentro del grupo de objetos tradicionales de Microsoft, pero que podemos utilizar o reutilizar, por ejemplo, en el caso que lo requeramos. Entonces, fíjense, acá tenemos entonces nuestro parte del dashboard que tenemos entonces el portafolio. Y la idea es que ese dashboard, el usuario, aquí tengo una pregunta que no había visto. Víctor, cuando tú estás en la página de Power BI, tú escoges ahí la versión del sistema operativo y escoge la versión del lenguaje del paquete que quieres descargar. O sea, previamente a la descarga, si ustedes quieren escoger una versión en inglés o español, lo hacen desde la página de Microsoft, donde está Power BI, y ustedes escogen entonces para qué sistema operativo y qué versión van a utilizar de Power BI y aparte de eso el lenguaje a utilizar. Si no, él se lo descarga por defecto en la versión de inglés, pero pues fíjense que esta versión está completamente en español. Entonces, esta es la pregunta que me estaba haciendo el amigo Víctor acerca de que él descargó la versión, pero la descargó completamente en inglés. Entonces, fíjense, continuando con este dashboard, voy a colocarle, por ejemplo, a para ver los límites, voy a colocarle también un borde. En efecto, voy a colocarle un borde visual. Y la idea de este ejercicio era ir revisando algunos elementos adicionales que no habíamos visto, por ejemplo, en la clase anterior. Por ejemplo, el de darle formato a darle formato, por ejemplo, a esos cuadros. Fíjense que ahora podemos darle formato. E inclusive, si yo, por ejemplo, por periodo de tiempo, quiero saber la cantidad de proyectos, o por ejemplo, supongamos que yo quiero ver las variaciones de tiempo también acumuladas por mes, o sea, proyectos que hayan variado de tiempo. Entonces, yo voy a aquí hay una columna que se llama de variaciones, que se llama variación, y vamos a hacerlo con respecto al costo, ya que estamos trabajando con costo. O sea que otra columna de esta tabla va a ser la variación del costo. ¿Okay? Hay variaciones que pueden ser positivas o negativas. Si hay una variación positiva, significa que el proyecto está costando más de lo que estaba previsto. Entonces aquí tenemos una nueva columna que voy a colocarle simplemente variación para borrar espacio en el encabezado de la columna. Vamos a colocar acá entonces variación. Doble clic. Vamos a colocar acá entonces el nombre del campo. Variación. Acá tenemos entonces variación. Fíjense que hay variaciones que son negativas y positivas. O sea, en el caso de las negativas, significa que el proyecto tuvo más, o sea, aunque parezca paradójico, pero es la forma como Primavera almacena las variaciones. Las variaciones que son negativas es porque el proyecto está incurriendo en más costos de lo que tenía planificado. Entonces aquí lo que tiene negativo es que aumentó el costo.
Si yo quiero representarlo con un icono, también, de hecho, con otro formato condicional, entonces nos vamos a colocar esta columna de variación que acabo de agregar, que no es más que otra columna que tengo en la matriz. Voy a colocarle iconos. Por ejemplo, que las variaciones negativas aparezcan con un símbolo rojo, una alerta. Entonces, en este caso, nosotros vamos a irnos nuevamente a dar formato al objeto visual. Aparte, las variaciones no las habíamos hecho cuando hicimos este ejemplo. Vamos a ver entonces cómo podemos colocar también algunos efectos en formatos condicionales en la columna variación dependiendo del valor. Son las variaciones de los proyectos. Entonces nos vamos a ir a, nuevamente, en la tabla seleccionada, dar formato al objeto visual y bajamos entonces, recuerden, hasta la sección de no valores, sino vamos a buscar entonces en la tabla sería cuadrícula, valores, encabezado de columna, columna específica, elementos de celda. Entonces recuerden que vamos a crear un formato condicional a los elementos que están dentro de la celda. Entonces marcamos la opción elemento de celda. Elemento de celda. Y acá escogemos entonces la columna. Vamos a indicarle a la columna, le vamos a agregar entonces ese icono, sería serie, no es serie, sino va a ser a la columna variación. Escogemos entonces nuestra columna variación, que está acá, variación, y ahora vamos entonces a buscar entonces que va a ser un icono. Fíjense que ya lo hicimos con una barra de datos. También cambiamos el color de la fuente. ¿Ok? Y ahora vamos a colocar un icono. Entonces, ese icono, por defecto, fíjense que aparece entonces con estas condicionales, o sea, pero nosotros vamos a indicarle cuándo va a aparecer cada uno de los símbolos. Entonces, nos vamos a FX, que es dar formato o configurar ese formato condicional y vamos a ver cómo se comportan esos iconos. Fíjense, aquí lo tenemos, fíjense que en base a un porcentaje. ¿Ok? Si el valor, y eso en base a un porcentaje, pero si yo no lo quiero en base a un porcentaje, sino a la suma de unos valores, a la suma de la variación, por ejemplo, si la variación es negativa, entonces ya no tenemos hablando de porcentaje, sino que vamos a indicarle acá que va a ser en base a un valor numérico. Por eso que acá, sobre todo cuando son un conjunto de iconos, debemos indicar en este caso que vamos a hacer la comparación o cómo va a ser la condicional. Acá le estoy indicando que en base a un número. Por ejemplo, si el número es, vamos a ver acá, si ese número está entre, si está, aquí estaría mayor o igual a 0 y menor a 33. Entonces, acá aparecería en rojo, pero yo necesito que aparezca, por ejemplo, si el valor es menor, vamos a tratar acá, a menos, por ejemplo, a menos 1, debería aparecer en rojo, si está entre 33 y 67, pero como son números, vamos a suponer que la variación acá debería ser en valores numéricos, pero solamente quiero probar de que acá me sirva los valores negativos que aparezcan, por ejemplo, en rojo. Aceptar. Vamos a verificar ahora, todavía siguen apareciendo unos en. Voy a, aquí están estos los que están en cero, si aparecen en rojo, pero yo debo configurar este objeto de. Voy a volverme nuevamente a los iconos para indicarle que si el valor es, debería ser, si el valor es vamos a buscar aquí entonces alinear los iconos, reglas o los valores, estilo. Tenemos otros iconos que podemos agregar, pero yo voy a colocar, eran 3 iconos nada más. Aquí tenemos combinaciones hasta de 5 iconos, tal como lo tenemos en Excel, pero yo necesito que si el valor es negativo, estoy buscando la forma de, porque la condicional sería si el valor es menor o igual a 0, pero tengo solamente mayor, mayor, igual e igual. Y el valor es menor. Si el valor es igual a,
si el valor es menos cero o menor a menos, aquí está un valor negativo, y si es menor a menos, si el valor es igual a menos uno, aquí debería estar entonces menos uno, y o si es mayor o igual a menos uno, aquí sería entonces cero. Entonces debería aparecer el icono, pero me está dando un error. Compré la lógica de la regla. Si el valor es mayor o igual a menos uno, pero al mismo tiempo es menor a menos un millón, ahora no me aplica porque no me acepta, vamos a colocar aquí cero. La suma, entonces voy a revisar también esta parte porque el problema es que no me está aceptando sacar una condición con un número negativo. Si yo trato de colocar para que estos valores aparezcan entonces negativos, fíjense que solamente me lo está colocando a los que sean, por ejemplo, que tengan un símbolo en un rombo rojo, solamente a los que están en cero. Pero debo configurar de esta manera que estos valores aparezcan en rojo solamente los negativos, que son los que tuvieron una variación, y los positivos, que fue ahorro, que aparezcan en verde, y los que están en cero, que aparezcan simplemente sin ningún tipo de símbolo. Entonces, nos tuvimos ahorro de costos, que serían los que aparecen en positivo, aparecieran entonces con un símbolo en verde, pero el problema lo tengo en la configuración cuando son valores negativos. Entonces, para la clase siguiente, yo les comento con respecto a este ejercicio planteado, la solución, por ejemplo, de ese formato de variación. ¿Ok? Otro elemento también que quería comenzar a revisar el día de hoy es el siguiente. Fíjense, acá dentro del conjunto de iconos que hemos venido revisando, tenemos un elemento que se llama KPI, y es este que tenemos acá, muy parecido a una tarjeta, pero con más información. Entonces, basado en los campos que tenemos en la tabla, vamos a entonces a revisar cómo podemos utilizar ese elemento KPI. Y de hecho, la data que tenemos nos permitiría, por ejemplo, acceder a ese objeto. Entonces, acá tenemos entonces nuestro campo, y el objeto que vamos a utilizar es este que tenemos acá. Fíjense que está señalizado precisamente con una flechita verde que apunta hacia arriba y una roja que apunta hacia abajo, y se llama KPI. Y este va a ser el valor que vamos a utilizar. Fíjense que aquí tenemos entonces los elementos a mostrar. Eh, Fíjense, él te muestra o te pide tres elementos. El valor, el valor, el eje de tendencia y el destino. Si lo hacemos con un ejemplo de este portafolio, tenemos los elementos para mostrar ese KPI. Por ejemplo, si estamos hablando del costo del portafolio, el costo, entonces el primer elemento sería lo que he gastado, o sea, el costo real, o sea, cuánto he gastado yo, cómo he gastado, lo que he gastado, ¿okay? Lo que está registrado en la tabla, que debería, que en este caso en forma mensual, lo que he gastado, y lo que debo completar para yo poder, o sea, para completar el proyecto. Si esto es lo que yo he ejecutado o se ha gastado en el proyecto, ¿okay? Y entonces lo tengo registrado en forma mensual, de hecho lo tenemos, depende de la fecha de inicio del proyecto, yo lo voy a comparar con el costo total del proyecto. Entonces, este valor yo quiero verlo cómo se está comportando en una serie temporal con respecto al destino, que es el costo total. Entonces, este sería un uso que se le dan a este objeto llamado KPI, y vamos a probarlo. Por ejemplo, el valor, que sería el costo real, o sea, lo que se ha ejecutado, sería el costo total, costo total, costo total real, lo voy a llevar al valor. Luego nos pide un eje de tendencia, que es una serie temporal. Entonces el eje de tendencia, en este caso, basado en la fecha de inicio, va a ser la fecha de inicio. Ese va el eje de tendencia. Y es simplemente nos va a mostrar un valor en una serie temporal que suma el costo total real por inicio. Y el destino va a ser el monto, por ejemplo, el costo total, va a ser el costo total del proyecto. Costo total en finalización sería el destino, el costo del proyecto.
Entonces, fíjense, como en este ejercicio prácticamente que el costo real ha sido tan bajo, podemos ver entonces que todavía no hemos cumplido nada. De hecho, él te mostraría aquí el porcentaje de avance que hemos tenido. Esta sería la serie temporal. Voy a darle formato a este objeto. Voy a quitarle, por ejemplo, los títulos para que aparezca el objeto completo. Y acá, por ejemplo, dependiendo del KPI que utilice, los valores, esta sería la serie temporal, cómo se ha comportado, por ejemplo, el avance del proyecto, y este sería el monto total. Fíjense que apenas me está diciendo que, y de hecho voy a buscar el objeto visual que cálculo está haciendo. Acá tenemos entonces el objetivo, es la suma, y voy a quitar este objetivo acá porque es la suma del costo total, que es el destino. Este sería el destino que yo tengo, por ejemplo. Entonces el destino sería este monto de acá, que es la suma del costo total. Y este valor que estoy representando es la suma del costo total real, que es tan bajo todavía lo que se ha ejecutado, que todavía me está mostrando entonces, mira, el costo total, y entonces todavía ni siquiera has avanzado un porcentaje significativo, y por eso el indicador, que es como se parece a la tarjeta, aparece en cero. De hecho, nosotros podemos verificar que no hemos gastado o no se ha gastado casi nada en el proyecto, porque si yo agrego a esta tabla el valor real, el costo real, por ejemplo, una columna que sea el costo real, y voy a buscarlo acá, costo real, y lo llevo también después de la variación, vamos a ver entonces que lo real con respecto al proyecto realmente es poco. Fíjense, solamente son 7 millones con respecto al total general del proyecto. Y por eso no se ve representado quizás en este valor de acá. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, real, solamente la columna. Y acá tenemos entonces la otra columna que sería el real de la ejecución presupuestaria, pero por eso es que no se ve con respecto al total del proyecto, no se ve mucho el KPI. Pero en el ejercicio de la siguiente clase, que es sería la última clase de este curso, utilizaremos entonces otro ejercicio para ver entonces el KPI con valores que nos represente, por ejemplo, indicadores donde muestre porcentajes de completación con respecto a un total. Y de hecho, vamos a ver otros objetos diferentes propios de obtener objetos externos, utilizando un ejemplo donde podamos ver elementos diferentes de lo que hemos visto hasta la clase de hoy. Ahora, que inclusive que era una pregunta de Víctor, ahora, ¿cómo yo actualizo este archivo? Este archivo ya se guardó, ya sabemos cuál es la fuente de los datos, es un libro de Excel, y yo voy a abrir el libro de Excel. Entonces, supongamos que en ese libro de Excel que estoy abriendo, se agrega un nuevo proyecto. Entonces, base de datos de proyecto. En la tabla se agrega un nuevo proyecto. Este sería nuestro proyecto. Y, por ejemplo, se agregó un nuevo proyecto. Y ese proyecto está en una nueva categoría. De hecho, son las categorías que tenemos hasta ahora. Allá va. Vamos a ver aquí que Cristian levantó la mano. Ajá. Profesor, Sí, ¿me escuchan? sí, sí, seguro. Yo quería hacer una consulta de antes del gráfico, o sea, del dashboard. Ok, ¿Hay algún método, alguna forma de poder, porque la mayoría de los datos de donde se rescata toda esa información, ok. de alguna manera está estática o digamos, no, no, no se va actualizando, pero de forma manual quizás? ¿Hay alguna forma de que Power BI pueda leer datos dinámicos que están cambiando constantemente, Tiempo minuto a real. minuto? ¿De alguna manera algún software o algo? ¿Poder vincularlo con eso? ¿O no Porque, se puede? ajá, la idea es que él lo hace solamente a petición del usuario. El usuario lo único que le va a decir es que se conecta a la data. O sea, funciona como una tabla dinámica. Cada vez que yo le diga actualizar, él se conecta a la fuente de datos y actualiza el dashboard. Y eso es lo que quería probar en este momento. Si yo agrego una nueva categoría en el portafolio, donde está un nuevo proyecto, entonces ahora esos botones deberían actualizarse y mostrarme ahora la nueva categoría en el menú. Y si yo filtro, debería mostrarme solamente ese proyecto y la ubicación de ese nuevo proyecto. Entonces, me voy a dirigir a la tabla de Excel, que es la que estamos ahorita manejando, que es esta, y yo voy a irme al final, aquí está, entonces voy a inventar aquí un proyecto, que este proyecto es el número 1000,
1000A. Este proyecto es un proyecto diferente, porque este es un proyecto, por ejemplo, de minería. O sea, hay una categoría ahora nueva que se llama minería. Okay, un proyecto de mina, el proyecto se llama tuberías. Voy a colocar lo mínimo, ¿no? Entonces, el proyecto se llama tuberías. Tuberías. Las actividades son, por ejemplo, 300 actividades. En curso no hay nada, que no han iniciado son las 300, porque este proyecto comienza, por ejemplo, comienza el 15 de mayo, comienza el 15 de mayo, voy a corregir acá un momento. Ahí. ¿Sí? Dígame, Víctor, te escucho. Entonces, la gerencia va a ser la gerencia de minas, y este proyecto también está ubicado en Chile. En Chile, y está ubicado, por ejemplo, en una región de Chile. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, también en Biobío, como voy a colocar los otros. Sería simplemente completar acá. Entonces, acá tenemos un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo es parte ahora del portafolio, pero es de la categoría minería y son un proyecto de tubería. Grabo mi archivo, que es el archivo fuente que estoy utilizando, ¿okay? Y ahora en Power BI, ¿okay? Se supone que si yo actualizo este dashboard, entonces ahora la botonera debería aparecer ahora una categoría llamada minería. Entonces recuerden, él no necesita Excel hasta que yo solo solicite. Yo necesito que revise la data y para eso nos vamos a ir entonces a inicio, actualizar. Entonces me voy al botón actualizar y acá actualizar. Previamente yo guardé los datos que tenía en el archivo Excel. Entonces fíjense que se está cargando la información nuevamente. Okay, ahora tenemos 40, antes teníamos, está actualizando, todavía está actualizando la información. Fíjense que hay unos círculos que se están moviendo encima de cada objeto, o sea que no ha terminado de actualizarse la data. Y ahora fíjense que va a aparecer Minería, ahí está. y acá lo tenemos. De hecho, como yo creé una fila vacía, ahí cuando me equivoqué aparece en blanco. Si yo me voy a Excel y esa fila que yo creé, que es esta de acá, la elimino, eliminar, porque he creado una fila vacía. Entonces, él lo consigue como un registro. Ahora, grabo mi tabla nuevamente. Entonces, ¿qué pasa en mi dashboard? Que esta fila en blanco es incorrecta. Pero si digo, no, actualiza nuevamente la data. ¿Qué está actualizando? No los gráficos. Está actualizando en la data de Excel, trae la información y tiene que eliminarme este botón, porque ya ese registro lo eliminé porque había sido un error. Pero va a aparecer la categoría nueva que se llama minería. Dice que ahora eliminó la opción nueva y acá tenemos entonces nuestro objeto que sería una opción nueva en la categoría de proyectos que es minería. Si yo lo segmento, me va a aparecer solamente aquí un proyecto que se llame tubería. De hecho, fíjense que yo lo marco acá en minería, voy a marcarlo para que aparezca sombreado, ¿ok? Y ahora está actualizando esta tabla todavía. Aquí está, el único proyecto en mi minería está ubicado en Biobío. Y como solo no le he dado mucha información, esta es la información que hasta ahora me está mostrando. Si yo lo tildo, me muestra el 100% de la información, pero fíjense que la actualización la hizo en forma correcta. Entonces, acá tenemos entonces el dashboard que creamos el día de hoy y lo que queda pendiente para la siguiente clase, donde voy a hacer más ejercicio con otros objetos visuales, es que de conseguir, va a mostrar entonces el ancho de la columna, primero, y el formato condicional cuando en la columna hay que evaluar valores negativos, que es la parte de la variación, donde hasta ahora solamente que el símbolo que me interesa a mí aparece solamente cuando no hay variación. Entonces son los dos elementos que quedan pendientes para la siguiente clase, aparte de un ejemplo donde que podamos poner en práctica otro objeto, por ejemplo, como el buscador. Preguntas, pero yo he visto un dashboard donde la persona escribe el código del proyecto, pero es que ese objeto no es parte de estos objetos. Ya vimos entonces cuál es el truco o cuál es el secreto de esas personas que presentan un dashboard con diferentes elementos que no vemos. Pero que yo no lo veo. ¿Cómo lo hizo? No, ¿cómo lo hizo? Simplemente buscó una librería de otros efectos con otros objetos y aquí hay un efecto de un objeto que es un buscador.
que es el que tú colocas un cuadro de búsqueda y tú puedes escribir el código del proyecto y automáticamente te muestra el proyecto. No es más que un objeto que está dentro de los objetos visuales que trae, en este caso, Power BI. Y si buscamos acá en las categorías buscadores, vamos a ver que ese buscador aparece en esta categoría. Correlación, distribución, filtro, infografías, mapas, narrativas, otros. Voy a colocar aquí en la parte de arriba, buscar, nos encontró buscador, eh, hace rato lo habíamos conseguido dentro de la categoría, está cambio de tiempo, corporación, correlación, distribución, filtro. Entonces, ese objeto de buscar con un cuadro de texto tipo buscador es este que está acá, text filter, que te permite insertar, por ejemplo, un objeto. Entonces, la idea es que en la clase siguiente revisemos algunos de estos objetos visuales. ¿Qué? Para que veamos entonces que esos dashboards que nosotros vemos a veces que tienen esos efectos, no es porque ellos configuraron o porque modificaron los objetos que traen en el escritorio. Simplemente están usando objetos que están dentro de esta categoría. Por ejemplo, los mapas. Hay mapas, hay mapas acá que son diferentes a los mapas que estamos utilizando. Inclusive hay mapas tipo 3D. Entonces, la idea, el mapa 3D, por ejemplo, lo tenemos un poco más arriba, este que está acá. Fíjense que el mapa se inclina para mostrarte entonces con una barra en forma de cilindro, te va mostrando el tamaño, por ejemplo, de la inversión, el cilindro va a crecer o crecer dentro del mapa. Entonces, muchos de esos objetos que nosotros vemos en esos dashboards es porque las personas tienen una cuenta de Microsoft y descargan objetos entonces a su escritorio y los utilizan dentro del dashboard. Solamente que aquí hicimos un ejemplo tomando aleatoriamente una GAN. Estoy seguro que dentro de esa galería hay otros GAN que son mejores que este básico que trae Microsoft. Porque de hecho hay más o menos como 15 GAN distintos. Yo descargué varios y por eso yo les comentaba que voy a colocar una carpeta con todos esos objetos que yo descargué y vamos a probar, aparte de este GAN de Microsoft, vamos a probar entonces la semana que viene, no la semana que viene, el jueves, vamos a probar entonces otro de esos objetos. Ah, Juan, dime, te escucho. Sí, un comentario, profesor, aprovechando lo que usted explicó de la actualización. Es muy común que cuando uno actualiza, por lo menos en Power BI, el archivo, la fuente en Excel debe estar guardado y cerrado el archivo. Sí, porque si lo tiene abierto, si lo tiene abierto, da un error cuando uno manda a actualizar. Ah, ok. Sí, debe estar en la ubicación original de la fuente de los datos. Y cerrado, el archivo cerrado, no puede estar abierto. No sé si Juan, ustedes han tenido una oportunidad, por ejemplo, en Chile, está la gente de AIMA, que es una marca comercial. Ellos inclusive esto lo incorporan junto con Primavera, entonces conectan. AIMA es como el integrador, integra Primavera, Power BI, y entonces el usuario puede a través de su celular consultar con AIMA la base de datos de Primavera y ver los indicadores y al mismo tiempo puede informar avances a través de AIMA a la base de datos y él muestra todos los dashboards utilizando Power BI, pero se alimenta directamente. Hay muchas empresas que ahora esto como se ha hecho un boom, han hecho esas integraciones, integran entonces, esta empresa por ejemplo AIMA integra Power BI con Primavera a través de una interfaz donde el usuario, dependiendo de los niveles de involucrados, pueden ver los dashboards del proyecto, pueden informar avances, y eso se aplica, por ejemplo, a la gente también de aplicaciones SAP y todos están implementando eso, de que se puedan hacer dashboard por medio de un integrador en línea y descargar la data y presentarlo simplemente a través de inclusive el dispositivo móvil. Pero fíjate que sí, el libro de Excel yo lo tengo abierto. Fíjate que lo tengo abierto. Y voy a agregar otro proyecto. Vamos a ver la prueba, Juan. Vamos a ver aquí un momento. Mira, aquí estoy agregando un proyecto que también es de la parte de minería, igual que el anterior, pero este, por ejemplo, es de una bomba. Lo estoy agregando, lo guardo, pero no lo estoy cerrando. Vamos a probarlo. Lo estoy cerrando y ahora me voy a Power BI y ahora se supone que ahora tenemos dentro de minería, si yo le digo actualizar, vamos a ver si me da el error. Estoy conectándome, me va a indicar que se está conectando con la fuente, actualizar portafolio.
se cargaron 50 filas, pero fíjate que no me dio el error. Ok, cuando yo le digo ahora minería, voy a tener dos proyectos de minería. Voy a tener, De- di- disculpe, profesor, debe ser que a lo mejor darle errores cuando uno trabaja con Power Query, porque a mí me ha sucedido que cuando tengo datos en Power Query, si tengo la fuente abierta, bueno, da puede error, no ser, carga ¿cierto? los datos. Power Query, algo, y también la Power Pivot, no sé, también lo haga, pero fíjate que aquí no Sí, lo hice directamente entre, acá están los dos proyectos, el de bomba y las tuberías. ya, perfecto, ya. Ok, entonces, acá tenemos nuevamente el proyecto, entonces yo lo voy a guardar a este de punto para que lo terminemos entonces el jueves con los elementos de acá y aprovechamos para ver otros objetos gráficos que podamos entonces y otras fórmulas. De hecho, yo conseguí otra fórmula mucho más corta que esta con otra función que permite crear también un valor acumulado, no tan extensa como esta, pero con otra función diferente. Entonces yo voy a escribirla para que entonces la compartirla en este archivo de Excel, en este archivo de Word, entonces en la clase que viene el día jueves. Profesor, ¿Sí? sí, le preguntaba justamente con lo que está comentando de la integración, de las integraciones que ahora hay con Primavera, etcétera, y para Power BI. Le preguntaba un ejemplo, por ejemplo, podríamos leer datos instantáneamente, por ejemplo, de un sensor de temperatura con Power BI, porque eso va Pero cambiando según que se- Power BI necesita un repositorio. Necesita un repositorio. O sea, alguna parte donde esté la data tabulada. O sea, él no la va a leer directamente, pero tiene que pasarla a alguna parte, a un repositorio donde él pueda leerla. De hecho, yo creo que Víctor y Juan tuvieron en el curso de cuando nosotros conectamos Power BI con un archivo CSV de Primavera y lo conectamos directamente a la base de datos, pero siempre Power BI necesita de la data. Nosotros hicimos unas clases que eran del curso de Primavera donde Power BI se conectaba al archivo CSV, que es el proyecto de Primavera, y se conectaba a la base de datos.db, pero siempre necesita de un intermediario que tenga la data organizada de forma tabulada. Aquí, un repositorio es usted para que los datos queden alojados ahí y ahí los Y que lea Power BI. exactamente, sí, que puede ser Ah, Excel, SQL Server. Nosotros usamos, como te dale. comentaba, usamos un archivo de texto que es el proyecto y usamos una base de datos.db, que es la de Primavera, pero siempre usábamos una fuente de datos que era la que tenía el repositorio de datos que se analizaban con Power BI, porque Power BI fue concebido inicialmente como una herramienta gráfica para analizar los datos de SQL Server, que es el servidor de datos de Microsoft. Entonces ahora, en la fuente, de hecho, fíjate que siempre te va a pedir una fuente. Si observas en inicio, aquí tenemos entonces una serie de opciones donde te da una gran lista de bases de datos comerciales y las que no tengas, tú puedes implementar el driver ODBC y él se alimenta de ese driver también para leer una base de datos, por ejemplo, de Primavera, que no aparecía en la lista esta lista no aparecía Power BI, no aparecía Primavera P6 a pesar de que era de Oracle, pero la base de datos standalone que nosotros usamos no aparecía aquí, pero nosotros usamos un ODBC y ahora él tiene la capacidad, aquí está ODBC, él tiene la capacidad ahora de leer, pero siempre va a leer algo. Entonces con el ODBC él te muestra las conexiones de datos externas, fíjate que aquí están. Todos estos ejemplos son conectando con la base de datos de Primavera y te muestra entonces la estructura de la base de datos, pero siempre va a requerir una base de datos, ya sea Excel, de un archivo de texto tabulado o un archivo PDF tabulado, pero siempre tabulado. Y en la clase pasada vimos el problema cuando la información no estaba bien tabulada, que había que modificarla con Power Query para poder colocar la información en forma coherente para poder presentar los dashboards. Pero leer unos datos en tiempo real, esos datos reales tienen que ir a alguna parte, a una base de datos aparte, o sea, tiene que ir, ya sea que estemos leyendo en un mercado una pistola de código, pero esos movimientos tienen que ir a algún repositorio de datos. Y de Perfecto, pero repositorio de datos a Power BI. esos datos quedan en un repositorio de cualquiera de los que está comentando. Sí, nosotros estamos Es usando Excel. la persona que está leyendo el dashboard necesariamente tiene que actualizar cada segundo, apretar el botón de No, actualizar para... no. Si quiere ver la ¿No? data, primero, si quiere ver la data actualizada y si tiene acceso a la data. Que puede ser que Claro, si la está leyendo el gerente de su celular, no va a poder actualizarla, pero si la está leyendo
conectado a VPN, conectado a la empresa, sí lo puede actualizar, pues si tiene la opción de actualizarla. Si no, él se va a alimentar de la data que tiene en la matriz del archivo. ¿Qué sería? ¿Cuál data es esa? Esta que nosotros vemos cuando nos vamos a la vista de datos. Si nos vamos a nuestra vista de datos, esta es la matriz que él almacena localmente dentro del archivo. Esta matriz que tenemos acá, y mientras que nosotros le digamos lo contrario, él no va a trabajar con otra fuente que no sea esta. Por eso que si hay opciones móviles para Power BI, pero que la persona que tiene que actualizar no va a poder, porque si no está conectado a la VPN con el celular y no puede leer el servidor de datos, no va a poder actualizar nada. Solamente va a ver la data de la última vez que se conectó, que es la que queda en forma local grabada con el archivo. Profesor, una consulta. Ajá. O sea, si yo desarrollé un tablero, ¿no? En el servidor donde está la fuente de información de actualización, y si yo quiero llevar este documento ya del dashboard, simplemente llevo el formato del dashboard que está grabado Sí, como... sí. Y Nada más, no llevo, sí, no llevo no, el otro más nada, archivo, solamente el archivo, el PBIX. Y él se va a la fuente alimentar, nomás. sí, y él se va a llevar también, él se va a llevar la data. Él se va a Claro, llevar la ya, data. ok. Sí. Pero no llevamos más nada, simplemente, de hecho, nosotros nos mostramos la información, pero no vamos a mostrar, no vamos a compartir la fuente de los datos. Nosotros somos, este es un cliente de un servidor de datos, solamente que nuestro servidor de datos fue Excel. Entonces yo actualizo en el servidor esa data en la fuente y nuevamente en Te digo el actualizar acá para Power BI actualizo sí, para obtener una y versión actualizada de los puedo datos. también transportar eso en mi PC para una presentación que sea, ¿no? Sí, guardo los cambios y ahí ya está la data nueva. Como en este caso, fíjate que aquí, yo estoy aquí en minería y tengo dos archivos nuevos o dos proyectos nuevos que no estaban antes. Y si yo comparto este archivo con ustedes, ustedes cuando lo abran van a ver estos dos proyectos, tubería y bomba. A pesar de que no tengan el archivo Excel. Ujú. Perfecto. Okay. So, bueno, si no tienen otra pregunta, entonces vamos a dejar de grabar hasta este punto y nos vemos entonces jueves para ver entonces todos los elementos adicionales que yo les diga y hacer el cierre entonces del curso.